Bueno, continuando con el tema de vectores, ahora vamos a hacer el cálculo de la distancia entre dos puntos, cuando tengamos el caso de dos vectores que están apuntando en sentido contrario. Por ejemplo, hablemos que este es el sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces tenemos un primer caso de un vector que va en esta dirección, ¿sí? Cuyos datos son 18 metros, que es el desplazamiento, y tenemos que es en la dirección de 34 grados, ¿sí? Y tenemos otro vector que va en esta dirección, cuya magnitud son 23 metros y en una dirección de 42 grados. Entonces, la idea es calcular la distancia que existe entre ambos vectores, ¿sí? Vamos a suponer que la trayectoria que nos interesa es del vector de la izquierda hacia el vector de la derecha. Esto es lo que nos interesa calcular. Entonces, para poder realizar esto, lo que tenemos que hacer es primero pasar este sistema, cuando tenemos una magnitud y una dirección, se llama coordenadas polares, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Entonces, la idea es determinar a partir de estas coordenadas polares cuáles son sus coordenadas cartesianas. Y ese es el propósito de la primera actividad que vamos a hacer ahorita, cómo pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, aunque de hecho ya lo hemos realizado antes en varios ejercicios. Entonces, primer paso, vamos a calcular lo que es x1 e y1. Para esto necesitamos la magnitud, que son los 23 metros, que es el desplazamiento. Y para el primer caso, tenemos dos opciones, ya sea que lo haga con el ángulo que tenemos acá o con el complemento, que es esta sección. Con el complemento ya me darían los signos. Con este ángulo tengo que agregarle los signos al final. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sabemos? Va hacia el tercer cuadrante. Y lo que hemos visto es que en el tercer cuadrante los signos es negativo en X y positivo en Y. Entonces yo se los tengo que agregar porque estoy usando los 42 grados. Si hubiera usado el ángulo de 138 grados, que es este complemento, entonces no necesito agregar signos porque automáticamente los va a dar con el cálculo del coseno y el seno. Pero bueno, entonces 23 coseno de 42 es 17.09 metros, ¿sí? Y 23 seno de 42 es 15.39 metros. Entonces ya tenemos el cálculo de este primer desplazamiento. Entonces ahora vamos con el segundo desplazamiento, x2, ¿sí? Entonces para x2 lo que tenemos que hacer es calcular, ¿dónde está el color este? Aquí está. Lo mismo, tengo la magnitud, que son 18 metros, coseno de 34, y para y2 es 18 metros, seno de 34, ¿sí? Entonces, otra vez, aquí en este caso, esta flecha va hacia el primer cuadrante. El primer cuadrante no necesita signo, bueno, más bien tiene signos positivos en ambos, quiere decir que no tengo que modificar nada del resultado del cálculo que haga. Entonces, la operación 18 coseno de 34 me da 14.92 metros, ¿sí? Y 18 seno de 34 da 10.06 metros. Entonces, con eso ya tengo el cálculo de las coordenadas cartesianas de ambos puntos. Quiere decir que ya sé la ubicación de este punto y de este punto. Entonces, el siguiente paso es calcular cuál es la distancia que existe en este punto. Entonces, veamos, vamos a hacer ese cálculo ahora. Entonces, para hacer eso, vimos en otras sesiones que la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos es la x final menos la x inicial. De igual forma para y final menos y final. ¿Cómo sé quién es el inicial o el final? Si se fijan, en el ejemplo tenemos dos vectores de esta manera y la flecha yo la puse en esta dirección. Entonces quiere decir que la final va a ser esta posición y la inicial es esta posición. Obviamente, si la flecha la hubiera puesto al revés, pues la final sería la de la izquierda y la inicial la de la derecha, ¿sí? Pero como vamos a usar el primer caso, entonces pues esa es la serie de operaciones que vamos a hacer. Entonces,
el punto X2 nos dio 14.92 metros, menos el punto 1 da menos 17.09. Ojo, este menos es la operación que tengo que hacer para el cálculo de distancia entre dos puntos, y este menos es el dato que le agregué por ir al tercer cuadrante. Entonces, menos por menos es más, al final de cuentas es una suma de lo que tengo que realizar acá, y da 32.01 metros. ¿Sale? Entonces, siguiente, y final en este caso nos da 10.06 menos y inicial, que es 15.39. Con esto nos da menos 5.32. Y otra cosa que podemos deducir, si se fijan, 32 dio positivo y menos 5 negativo. Esto es X y esto es Y. ¿En qué cuadrante tenemos más y menos? Si recuerdan, es el cuarto cuadrante, ¿sí? Y eso es obvio porque si sigo la flecha, esto apunta hacia el cuarto cuadrante. ¿Sale? Entonces con eso me doy una idea de por qué me está dando más y menos. Bueno, ya que encontré esas distancias en X y distancias en Y, pues uso la fórmula de Pitágoras para encontrar la hipotenusa. En este caso la distancia, que es la que me interesa, es decir, 32.01 al cuadrado más, si bien me dio negativo, ya hemos visto en el caso de que al elevar al cuadrado se va a eliminar, así que no es necesario ponerlo, pero si lo quieren, pónganlo entre paréntesis. ¿Vale? Entonces, 32.01 al cuadrado es 1024.64 y 5.32 al cuadrado da 28.3. Raíz cuadrada de esto, bueno, la suma es 1052.94. Y por último, entonces, la raíz da 32.45 metros. ¿Sí? Ahora, para calcular el ángulo, recuerden, va hacia el cuarto cuadrante. Hemos visto que hacia el cuarto cuadrante hay que hacer un factor de corrección de 360 grados sobre la tangente inversa. ¿Sí? De Y da menos 5.32. Aquí sí tengo que poner el signo porque no está al cuadrado. Sobre 32.01. Entonces, la división de esto da 0.1662. ¿Sí? La tangente inversa da menos 9.4362. Y por último, la resta de esto es 350.56 grados. ¿Qué quiere decir? Entonces, recapitulemos el ejercicio. Básicamente tenemos el sistema de coordenadas. ¿Sí? Tenemos un vector inicial que iba en esta dirección, cuyo ángulo es 34 grados y una magnitud de 18 metros. ¿Sí? Tenemos el otro punto o la otra coordenada que va en esta dirección, cuya dirección es 42 grados y magnitud 23 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Primer paso, se determinaron este punto, cuáles son sus coordenadas cartesianas, y encontramos que era menos 17.09, 15.39. ¿Sale? Para el otro punto, encontramos que las coordenadas de este punto son 14.92 y 10.06. Bueno, con esta información y teniendo en cuenta que se consideró ahora esto como el origen y el desplazamiento que a mí me interesaba era esto, ¿sí? Lo que se encontró es que en X o dx vale 32.01 y en Y, que sería esta parte, se encontró que vale menos 5.32. Y con esos datos, esto es en metros por cierto, y con estos datos encontré que la distancia que me interesaba es de 32.45 metros. ¿Sale?
Y por último, la dirección, que sería todo esto, es de 350.56 grados. Y esa es la solución de este ejercicio.